Gracias al prestigio, universalidad y riqueza de la casa gobernante, España se convierte en el siglo XVI en uno de los escenarios europeos donde confluyen técnicos procedentes principalmente de los diversos reinos que conformaban la monarquía. Ante la dificultad de reformar las universidades, en 1582 se crea en Madrid una nueva institución educativa, la Academia Real Matemática, con objeto de dar una sólida formación a los futuros técnicos. El conocimiento más avanzado sobre la ingeniería hidráulica de la época se recoge en un tratado, los 21 libros de los ingenios y las máquinas de Juanelo Turriano, atribuido incorrectamente a este ingeniero. En el siglo XVI, las norias tiradas por bestias y las azudas continuaron utilizándose para regar los campos. El conjunto más importante de todas estas azudas se levantó en las cercanías de la localidad cordobesa del Carpio, a orillas del río Guadalquivir. Se componía por 3 grandes ruedas hidráulicas, hoy desaparecidas. Aún se conserva el azud y la gigantesca estructura de cantería que las albergaba. En un país de pluviosidad tan irregular como España, la construcción de canales para el riego de los campos constituyó una de las empresas más frecuentes. En Castilla destacaban por su importancia la acequia de Colmenar de Oreja, los canales de Tauste y el Canal Imperial de Aragón. También se construyeron en España una gran variedad de presas con la finalidad de acumular el agua caída en los meses más lluviosos. Este agua se usará para regar durante el estío. Las presas de doble muro de cantería y relleno interior de tierras eran casi desconocidas en España. La más notable de este tipo de presas fue la de Ontígola, que alcanzaba los 6 metros de altura. La presa de Almansa fue levantada para embalsar las aguas del arroyo de Belén Grande, en Albacete. Esta presa consta de 2 cuerpos claramente diferenciados. El inferior se levantó en la segunda mitad del siglo XVI. La presa de Elche fue diseñada por Juanes del Temple sobre el cauce del río Vinalopó. Con sus 23 metros de altura y su pequeño espesor, puede ser considerada una de las primeras presas bóveda construidas en el mundo. La gran presa de Tibi se construyó para represar las erráticas aguas del río Montnegre. Esta monumental presa de cantería se concluyó en 1594. Con más de 40 metros de altura y una anchura de 33 metros en la base, fue la más alta del mundo. La red fluvial de la península limitó mucho las posibilidades reales de navegación interior. Solo el curso bajo del Ebro y el Guadalquivir resultaron aptos para la navegación comercial. Juan Bautista Antonelli realizó importantes obras para convertir en navegable el río Tajo entre Toledo y Lisboa. Felipe II promovió la construcción de depósitos de grano debido a que los cereales constituían en el siglo XVI el alimento primordial de la mayor parte de los españoles. Destacan los silos de Burjasot, un conjunto monumental de excavaciones aisladas, revestidas de ladrillo y cerradas en su boca por grandes piedras. Los molinos, imprescindibles para transformar el grano en harina, se convirtieron en las máquinas más populares del siglo XVI. A los muchos tipos de molinos existentes se añade la gran novedad, los molinos de regolfo, antecedente de las actuales turbinas de presión. La introducción en Europa de los colorantes indianos revolucionó los aspectos estéticos y económicos de la industria relacionada con la tintorería. Los nuevos colorantes permitieron obtener un rojo de fuego y perfeccionar el negro ala de mosca hasta lograr un negro ala de cuervo. La obtención de perfumes, aguas y aceites medicinales se llevaba a cabo desde época medieval mediante destilación de sustancias en alambiques. Felipe II ordenó que en el monasterio del Escorial se instalara una botica provista de aparatos de destilación de gran envergadura y complejidad. En 1555 se descubrió un procedimiento innovador para obtener la plata en frío. Este método necesitaba grandes cantidades de mercurio.
Unos molinos trituraban el mineral de plata hasta convertirlo en polvo fino y posteriormente se amalgamaba con el mercurio. En 1575 se propone la construcción de un molino para batir moneda. La maquinaria se construyó en Hall, en Tirol, y posteriormente se trajo a España. El ingenio se instaló en Segovia, según proyecto de Juan de Herrera. Nació así la Casa de la Moneda de Segovia, que permaneció en funcionamiento hasta avanzado el siglo XIX. La nueva tecnología consistía en el empleo de 2 cilindros o rodillos de acero dispuestos en paralelo y que giraban en sentido contrario, entre los que se hacían pasar los rieles o tiras de metal previamente calentado, produciendo un efecto de laminación. Colón introduce en América la caña de azúcar, convirtiéndose en el principal centro productor. A finales del siglo XVI aparece en América un nuevo procedimiento para extraer el jugo mediante laminación. Permite un gran ahorro ya que aúna el troceado, molienda y prensado en una sola operación. Las sierras hidráulicas surgen por la necesidad de grandes cantidades de madera para la construcción de cimbras y andamiajes. La más documentada se construyó en Aranjuez en 1588. Tuvo una larga vida pese a los incendios que sufría. Una industria fundamental del siglo XVI era la de la fabricación de la pólvora negra, que se obtenía mediante la mezcla de salitre, azufre y carbón. Para su fabricación se usaban los molinos de pólvora, que batían la mezcla con mazos, sin hierro, movidos por ruedas hidráulicas. Los molinos de pólvora eran de pequeñas dimensiones y se emplazaban en lugares apartados y poco poblados. En época de Felipe II, la industria del papel estaba asentada en toda la península. El molino más importante fue el del monasterio del Paular. Cataluña fabricaba papel para exportar a América, que luego se usaría para escribir los primeros libros impresos del Nuevo Mundo. En la industria textil, las máquinas más antiguas movidas por agua eran los batanes. En las nuevas ferrerías hidráulicas, tanto el mazo como los fuelles que soplan el horno son accionados por ruedas hidráulicas verticales. Las ferrerías vascas labraban un hierro de gran calidad que abastecía a Castilla, Flandes y al Nuevo Mundo. Las fanderías son factorías hidráulicas dedicadas a la transformación del hierro en bruto en chapas delgadas y de gran longitud. Utilizan ruedas motrices verticales, más robustas y lentas que el rodezno propuesto por Leonardo. La más notable fue construida en Berna. En el siglo XVI aparece la nueva artillería de bronce fundido, cuya fabricación ya no precisa ningún procedimiento manual de forja. El aumento de la población durante el periodo de Felipe II obligó a las ciudades a emprender importantes obras de abastecimiento y saneamiento. Donde no era posible abastecerse con agua de pozos, acueductos o ríos cercanos, se recurría a depósitos subterráneos llamados aljibes. Los aljibes más importantes se realizaron en la Plaza Fuerte de Melilla. La construcción de neveras o pozos de nieve protegidos del sol permitía disponer de hielo todo el año para enfriar la bebida y conservar los alimentos. Destaca el construido en el monasterio del Escorial. Ciudades tan alejadas como Madrid, Teherán o Marrakech se abastecían de agua mediante galerías subterráneas de captación o canals. Estas galerías terminaban en arcas de acumulación y reparto, de las que partían tuberías cerámicas. Cuando el agua debía traerse de lugares más lejanos, se recurría a los acueductos. En la península destaca el acueducto de los Arcos en Aragón, y en América la obra más notable fue el abastecimiento de agua a las poblaciones de Zempoala y Otumba, en México, con una conducción de 34 kilómetros. Durante el reinado de Felipe II, Sevilla se convirtió en la ciudad más poblada y rica de España. Las obras de abastecimiento y saneamiento urbanos se vieron rematadas por una alameda recorrida por fuentes monumentales. En la ciudad de Daroca se encauzaron las furiosas riadas de la Rambla Fondoneral gracias a un canal subterráneo bajo el cerro de San Jorge que desaguaba en el río Jiloca. Es en Nueva España, en la laguna de Yuriripundaro, donde se realiza el proyecto de saneamiento más novedoso.
Esta laguna, de aguas rojizas y pantanosas, origen de epidemias, se convirtió en un lago libre de mosquitos y repoblado de peces y aves acuáticas. Las fuentes se percibían como una obra utilitaria que además contribuía al ornato de la ciudad. El conjunto monumental más significativo, formado por fuente, abrevadero y lavadero, se llevó a cabo en Ocaña. También son notables las fuentes de Santa María de Baeza y la Fuente del Rey, en Priego de Córdoba. El emplazamiento de Toledo dificultó el abastecimiento de aguas a la población. Juanelo Turriano diseñó un mecanismo para elevar las aguas del río Tajo mediante un ingenio de cucharones accionados por una potente rueda hidráulica. En 1569 concluye su creación, que lograba subir más de 17.000 litros de agua diarios al Alcázar de Toledo, pero no fue hasta 1575 con la construcción de un segundo ingenio cuando acerca el agua a la población. Se abrió la ruta de los Azogues, por la que se llevaba el mercurio desde Almadén hasta Sevilla y posteriormente hasta las minas del Potosí y Nueva España. Entre las nuevas rutas americanas destacan el Camino del Istmo, crucial en la comunicación entre España y el Virreinato de Perú, y el Camino de los Virreyes, que comunicaba Veracruz con México. Para el transporte de mercancías, los vehículos más utilizados eran las carretas y los carros. Además, surgió el coche, que dentro de las ciudades fue tirado por caballos en vez de mulas. Entre los puentes de la época destacan Benamejí, Puente Genil, Ariza, Segovia y Almaraz. Cuando el terreno donde se había de cimentar la pila de un puente de cantería era muy blando o inestable, se recurría a la construcción de una taguía llamada catarata o bastardel. La construcción de las bóvedas de un puente se acometía en el siglo XVI a la romana, es decir, de una en una, utilizando la misma cimbra si los arcos son iguales. Los carpinteros montaban las cimbras apoyándose en los canes o mechinales dejados para este fin en las pilas, a la altura del arranque de los arcos. En América, los puentes colgantes contaban ya en el siglo XVI con una larga tradición indígena. Estos puentes carecían de un tablón rígido, estando constituidos frecuentemente por maromas vegetales. Destaca el de Apurímac, tanto por su longitud como por el agreste lugar en el que se emplazó. La red portuaria española de esta época quedó reflejada en el Atlas de las costas y puertos de España del cosmógrafo Pedro Teixeira. Al igual que sucedía en la construcción de puentes, cuando los terrenos sobre los que se cimentaba una obra eran poco consistentes, se procedía a clavar en el suelo unos pilotes de madera con ayuda de una máquina llamada martinete. Los martinetes de Inca solían instalarse sobre barcazas de fondo plano que podían desplazarse con facilidad en aguas someras. El gran invento para la limpieza de los puertos fue la draga de cuchara, que consistía en un dispositivo doble de sogas que independiza la subida y bajada de la cuchara de su mecanismo de apertura y cierre. En el siglo XVI, las viejas atarazanas cayeron en desuso. Se iniciaba la construcción al aire libre en lugares costeros próximos a bosques de robles. Guarnizo y Deusto fueron las grandes factorías donde los carpinteros de Ribera construían los nuevos galeones de la corona, destinados a la protección de la carrera de Indias. La época de Felipe II se caracterizó por la innovación y el ingenio, que recibió gran impulso cuando los principales estados encontraron los recursos necesarios para emprender obras públicas a una escala desconocida hasta entonces, obras que conceptualmente o materialmente perduran hasta nuestros días.